tardes a todos. Mi nombre es Aurora Melquiades y los voy a estar acompañando durante esta tarde a nuestra conferencia El control interno en oasis al interior de las instituciones públicas. Por favor, les pido que si tienen alguna inquietud puedan colocarla en el apartado de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Vamos a retomarlas una vez que termine la ponencia de nuestra especialista. A nombre de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de nuestro jefe de División de Educación Continua y a Distancia, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, les doy la bienvenida a esta tarde. Voy a permitirme presentar a la persona que hoy nos va a ayudar a compartir conocimiento. Ella es la maestra Zaira Ivonne Medina Gómez, es economista egresada de la Facultad de Economía de la UNAM, maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y especialista en Desarrollo Social por el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con 14 años de experiencia profesional en distintas instituciones de administración pública federal, dentro de los cuales se destaca el trabajo que realizó de 2011 a 2015 dentro del Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA, de la Secretaría de Educación Pública, en donde logró, entre otras tareas, la implementación, evaluación y mejora del sistema de control interno institucional, mandatado por primera vez en 2011 por la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, como parte de su tesis de maestría, desarrolló una propuesta para la mejora del proceso de atención educativa llevado a cabo por el INEA, sus delegaciones e institutos estatales de educación para adultos. Durante su colaboración de 2015 a 2020 en el Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Secretaría de Salud, llevó a cabo la mejora del proceso de planeación estratégica institucional, así como el desarrollo del primer manual de procedimientos de este instituto, con el que logró especializarse aún más en el tema de control interno y en el desarrollo de documentos en materia organizacional. De 2014 a 2019 fue vocal de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas y de la Comisión de Ética, ambas de la Asamblea del INAP, por medio de las cuales impulsó de manera colegiada a la mejora de distintos procesos académicos y administrativos al interior de la institución. Asimismo, como parte de la planta de docentes e instructores del INAP, ha sido tutor de asignatura como la Administración Pública como Ciencia y Ética de la Administración Pública de la Maestría en Administración Pública en línea, así como instructor de distintos cursos de capacitación a distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Actualmente se desempeña como jefa del área de estudios de opinión y estadísticas dentro de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral, donde a través de su labor continúa impulsando mejoras institucionales y organizacionales para el cumplimiento de los objetivos institucionales que tiene acá. Además, actualmente ella es la tutora de nuestro curso de control interno, del que posteriormente les platicaremos. Pues muchas gracias, Zaira, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, cedo sin más los micrófonos. Adelante. Muchas gracias, Aurora. Buenas tardes a todos. Les agradezco, le agradezco primeramente al área de educación continua y a distancia de la Facultad de Ingeniería, Minería, por la invitación para pues dar esta conferencia magistral, así como para poder ser tutor de este curso. Bueno, antes de entrar en materia, quisiera también igual hacer un comentario con respecto a que es muy interesante, ¿no? Que esta área, que minería, además de tener cursos de especialización, obviamente, en lo que ellos saben hacer o en lo que es especialista la propia facultad, pues también permita, ¿no? a las áreas sociales poder desarrollar también cursos en esta materia. O sea, tiene un área específica para desarrollo de habilidades directivas, donde entra este tipo de cursos y muchos otros también igual de economía y finanzas que tienen. Entonces, eso creo que es algo muy bueno, ¿no? Que se pueda retroalimentar entre las distintas áreas y facultades, pues poder tener ese intercambio de conocimiento, ¿no? Bueno, pues ya entrando como tal en materia, primeramente me permitiría, pues, decir de manera general cuáles van a ser los temas que se van a tocar durante esta conferencia. Primeramente, pues la idea es, digamos, encuadrar el tema, ¿no? De manera conceptual,
para poder ver qué relación tiene este tema pues con el cumplimiento del mandato institucional que tienen las instituciones públicas. De manera específica, este curso se diseñó para el área de lo público, pero esto no quiere decir que este tema pues no tenga otras aplicaciones en otras esferas, ¿no? También este tema es muy importante dentro de las instituciones privadas, ¿no? Y de cualquier otra instancia cobra relevancia. Pero bueno, de manera particular, en este momento pues está enfocado a la parte de lo público, ¿no? En un segundo momento, pues hablaríamos un poco de la importancia que tiene el tema y de la importancia que tiene que los servidores públicos, que son los que lo ejercen, pues estén preparados, estén capacitados y demás para poderlo implementar de buena manera al interior de las instituciones y de esta forma, pues se pueda cumplir el objetivo que tiene como tal este proceso, ¿no? En un tercer momento hablaremos, ¿no? de una metodología para poderlo implementar, porque la mayor parte del bagaje que hay normativo y demás, pues te dice el qué tienes que hacer, pero no cómo lo tienes que hacer. Entonces, bueno, también vamos a abordar un poco esta temática y finalmente pues cerraríamos con otro tema que está íntimamente relacionado con esto del control interno, que es la administración de riesgos y que puede llegar a afectar el cumplimiento de los objetivos y metas que pretende el control interno, ¿no? Entonces, bueno, esa sería, digamos, de manera general lo que abordaríamos durante esta plática. Bueno, como tal, el tema digamos, esta conferencia, el título como tal es Control Interno, el oasis al interior de las instituciones públicas. Y seguramente para muchos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver? O sea, ¿qué relación existe entre el control interno y las instituciones públicas? ¿Y por qué es que nos dan esta idea de que puede llegar a ser un oasis dentro de estas, ¿no? Entonces, bueno, para poder entender un poco más acerca de esto, pues primeramente encuadraremos de manera conceptual cómo es que estas tres palabras o estos tres conceptos más bien se relacionan, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos por ver qué es el control interno, ¿no? Como cualquier concepto como tal, pues para poder llegar a como actualmente lo entendemos, pues obviamente requirió de tener una evolución, ¿no? O sea, una evolución histórica donde a raíz de una necesidad que se dio, no precisamente en la parte de lo público, sino más bien de lo privado, pues digamos que se generaron como ciertos modelos como para poder que esta necesidad, digamos, como para poder cubrir esta necesidad, ¿no? Entonces, dentro de los tantos modelos que se desarrollaron a nivel internacional, hay uno muy específico que es el modelo COSO, ¿no? Que es un modelo norteamericano, que es el que, digamos, se adaptó en este caso a México o a la mayor parte de Latinoamérica para poder tratar este tema del control interno. Y bueno, a partir de 2011 fue la primera vez que se emitió, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pues la normatividad que da cavidad a este proceso, ¿no? A que este proceso se implementara dentro de las instituciones públicas. Quien hizo esta tarea pues fue primeramente la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública, y después, un poco más adelante, unos 3 años después, ese marco normativo lo retomó, digamos, la Auditoría Superior de la Federación y la aplicación que en su momento diseñó Función Pública hacia la Administración Pública Federal, pues la Auditoría Superior de la Federación, digamos que la amplió y obviamente hizo un marco más completo como para que también se pudiera adaptar a nivel estatal y a nivel municipal. De esta manera, pues los 3 niveles de gobierno quedaron cubiertos. Pero bueno, en esa normatividad, ¿no? Como tal se conceptualiza esto del control interno como un proceso que es efectuado por el titular de la institución, su propia administración, en su caso el órgano de gobierno, y el resto de los servidores públicos, ¿no? De una institución. Entonces, aquí nos da pues una primera idea, ¿no? Que para empezar es un proceso que obviamente todos, ¿no? Al interior de las instituciones públicas tienen que participar, y el objetivo que persigue el que este proceso se implemente,
pues es proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos y metas que tiene cada institución, la salvaguarda obviamente de los recursos públicos y la prevención de los actos contrarios a la integridad. Este concepto como tal ya está en la normatividad, se ha estado ampliando, ¿no?, a través de los años, y digamos que este último concepto pues se acuñó ya en 2018, por lo que les comento, por función pública, y entonces ya se agregó, digamos, esta parte de lo último que se ha estado trabajando dentro de la administración pública, que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción, esta parte de la protección de los recursos públicos y sobre todo pues de la rendición de cuentas que se tiene que dar hacia la ciudadanía. Entonces, bueno, digamos que es el primer concepto, ¿no? El segundo es la relación que esto tiene con las instituciones. Bueno, ya en el propio concepto pues empezamos un poco como a ver la relación que existe entre uno y otro, en el sentido de que pues recordemos que las instituciones públicas fueron creadas, ¿no? Cada una ha sido creada a través de los años pues también para responder hacia distintas necesidades de la sociedad. Entonces, cada institución, por lo tanto, pues, tiene una misión específica, cuenta con una visión, con sus propios objetivos estratégicos, con una serie de metas que tiene que cumplir, y que esto pues es única, ¿no? O sea, cada institución, la idea es que su mandato y demás es único y responde a esa necesidad específica, o debe de responder a esa necesidad específica para la cual fue creada, porque no hay ninguna otra que lo pueda hacer. Claro, hay algunas que hacen sinergias o tienen algunos objetivos en los cuales pueden colaborar, pero cada una tiene su propia razón de ser. Entonces, considerando esa parte, pues las instituciones públicas tienen que, están obligadas o tienen ese mandato de que, dado que lo que persiguen es un beneficio social, un interés social, pues tienen que hacer la salvaguarda de esos recursos públicos, ¿no? Entonces, pues aquí ya podemos empezar a visualizar cómo es que el control interno es una herramienta para que las instituciones públicas puedan lograr esto. Pero bueno, finalmente, esta parte, digamos que puede tener una relación más directa, pero igual y ustedes podrían decir, bueno, Zaira, ¿y qué tiene que ver con la palabra oasis, ¿no? O sea, eso no a primera vista, pues no se visualiza de manera directa cuál puede ser la relación. Y eso es porque, pues cuando nos dicen, ¿no?, la palabra oasis, o escuchamos la palabra oasis, pues nosotros, digamos, la imagen que se nos viene a la mente, pues es posiblemente pues una, como esta que se muestra aquí en la diapositiva, pues como una región fértil, ¿no?, en una zona desértica, ¿no?, donde igual el paisaje o la vegetación es distinto al resto, ¿no?, de lo que hay a su alrededor y demás. Y a lo mejor aquí pueden decir, bueno, pues igual y esto podría ser a lo mejor un poco retórico, ¿no?, la relación que habría en este sentido. Si nos vamos como tal a la definición que nos da la RAE de qué es un oasis, ¿no?, pues justo caemos en cuenta en eso, ¿no? O sea, que es un sitio con vegetación y a veces manantiales, que se encuentra aislado en los desiertos arenosos de África y Asia, ¿no? O sea, es la primera definición que nos da la RAE. Pero hay una segunda definición, ¿no? Otra idea, ¿no?, que se refiere a que un oasis también puede ser una tregua, ¿no?, un descanso, un refugio en las penalidades o contratiempos de la vida. Y yo creo que a raíz, ¿no?, de la experiencia, ¿no?, que uno va adquiriendo en el desarrollo de su propia profesión, o donde te toque trabajar, en las áreas en las que te toque colaborar, pues vas cayendo en cuenta que efectivamente hay a veces herramientas, ¿no?, que nos pueden ser útiles para que cuando nos enfrentamos con esos retos profesionales, con esos contratiempos, nos puedan sacar de ellos o nos puedan facilitar el poder resolver, ¿no?, esas situaciones en las cuales nos enfrentamos. Y es por eso que esta conferencia se llama así, o sea, es por eso que quise hacer esta relación, o traer a colación esta relación que puede existir, ¿no?, entre el control interno, las instituciones públicas y esta palabra. Y obviamente, pues vamos a ver por qué, ¿no? O sea, por qué es que esto se visualiza, o yo lo visualicé en su momento de esta forma. Para empezar, bueno, tendríamos que ver, o uno de los objetivos que les comenté al inicio de la sesión que vamos a abordar, es justo ver la importancia, ¿no?, que tiene el control interno en las instituciones públicas.
Como tal, como ya vimos en su definición, dado que el control interno se ve como un proceso, pues entonces atrás de eso está concebido, ¿no? O sea, su concepción parte del enfoque sistémico, ¿no? Donde obviamente pues tiene una estructura, ¿no? Tiene una serie de elementos, ¿no? Como dicen, de etapas, de componentes, de responsables y demás, y dentro de las instituciones públicas a todo ese conjunto se le ha denominado sistema de control interno institucional. Entonces, bueno, los elementos que contemplan este proceso, pues es que cuenta con una serie de etapas, ¿no? Principalmente son tres, ¿no? Las etapas que es la implementación del propio proceso, su evaluación y su mejora continua, ¿no? Dentro de esta parte del enfoque sistémico. Obviamente cuenta con una serie también de componentes, que son los que se muestran aquí en el cubo que les presento, y estos componentes como tal son 5 normas generales, 17 principios y 137 elementos, ¿no? O sea, cada una de esas normas tiene principios y cada uno de esos principios tiene una serie de elementos, ¿no? Entonces, la normatividad de ahí nos marca que este sistema de control interno, a través de él debemos de procurar que se tenga un buen ambiente de control, ¿no? Que se realice la evaluación de los riesgos, que las instituciones obviamente lleven a cabo actividades de control, que los implementen, que existe información y comunicación, ¿no? Dentro de las distintas áreas que lo conforman, que existan actividades de supervisión, porque pues es parte de los controles importantes que deben de tener las instituciones. Entonces, esos son justo las 5 normas generales y como les decía, pues cada una de estas tienen principios, elementos, donde ya la propia normatividad nos va explicando y nos va bajando para ir aterrizando poco a poco cómo es que este proceso se termina como ya de implementar o ya lo podemos como visualizar de manera ya más aplicada, específica y demás a las instituciones, en las instituciones, perdón. Y obviamente todo eso pues es revisable, auditable y demás, ¿no? Y obviamente también se evalúa. También esta estructura pues contempla, ¿no?, a los responsables de llevar a cabo esta tarea, como vimos también en la definición, pues obviamente los responsables son el titular de la institución, el coordinador, el titular de la institución, perdón, nombra un coordinador de control interno, ¿no?, que es el especialista, el que lleva a cabo todo esto al interior de las instituciones. A su vez, también existen enlaces de áreas específicas, como es el enlace de control interno, el enlace de administración de riesgos y también un enlace de un comité en el cual se presenta como toda esta información o toda la información que emana de este proceso. También son muy importantes, obviamente, los entes fiscalizadores. De hecho, creo que son las instancias, pues no más importantes, porque realmente la importancia pues viene de las personas que hacen a la institución, pero es importante porque ellos son quienes revisan esta información, quienes nos dicen si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien, si es correcto, si no. Son las personas que inclusive nos emiten recomendaciones o observaciones, quienes revisan los informes, quienes participan en este comité colegiado para poder revisar cómo lo estamos haciendo. Y por supuesto, pues también el resto de los servidores públicos son importantes porque pues ellos son los que hacen justo o los que le dan vida a estas 5 normas generales, ¿no? O sea, los que tienen que conocer el código de conducta, los que actualizan la normatividad, los que hacen buen ambiente de control, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que todos, ¿no?, como se puede ver aquí, todos al interior de las instituciones son importantes dentro de este proceso, ¿no? Y por lo tanto, pues todos tienen que conocerlo, cada quien obviamente al nivel que le corresponda, pero sí es un tema que es transversal en todas las áreas, en todos los niveles y demás, y por eso es importante que las personas conozcan acerca de él. Bueno, como tal, digamos que de manera ya más como en qué sirve, ¿no? O sea, conocer todo esto, ¿no? Y saber de todo este proceso, pues obviamente como lo platicamos, pues esto nos conlleva a realizar un adecuado cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, ¿no? Entonces es muy útil para en ese objetivo.
También nos permite pues la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de actos de corrupción, como lo comentamos, pero sobre todo yo creo que el conocer y manejar adecuadamente esto, pues resulta ser un gran aliado ante evaluaciones y auditorías, ¿no? Generalmente este tipo de temas caen en las áreas de planeación, de evaluación, porque son las áreas justo que son las que manejan o tienen como una visión más integral de cómo se conforma la institución, de cuáles son sus principales procesos, de los procedimientos, cómo se llevan a cabo, de si la normatividad está actualizada o no, porque estas áreas son las que justo realizan los diagnósticos. Al realizar la planeación, pues deben de saber, ¿no? De diagnosticar cómo está la institución al interior, cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades, sus amenazas, etcétera. O sea, hay distintas metodologías que se ocupan como para poder realizar diagnósticos. Al estar obviamente en esas áreas, pues uno se da cuenta que este tipo de herramientas resultan ser herramientas preventivas, ¿no? O sea, antes de que nos venga a decir el ente fiscalizador, si nosotros implementamos de manera adecuada el control interno y nos damos cuenta de las debilidades que tenemos y trabajamos sobre ellas, entonces cuando lleguen los entes externos a revisar, sean evaluadores o sean auditores, pues nosotros al ya tener diagnosticado, al saber cuáles son nuestras debilidades y que estamos trabajando en ellas, pues podemos solventar de mejor manera las posibles observaciones o incluso podemos evitar que nos dejen ese tipo de observaciones, ¿no? Es lo que comentaba o lo que, pues sí, comentaba con los colegas cuando estuve varios años en el área de evaluación, de que las evaluaciones también se tienen que tomar de verdad, de la mejor manera posible, más bien como herramientas útiles para prevenir, ¿no? O sea, yo les decía a las áreas, de verdad, esto hay que tomarlo por el lado bueno, porque las evaluaciones vienen y nos hacen recomendaciones. Y si nosotros no atendemos esas recomendaciones, el día de mañana cuando vengan nuestros colegas auditores, ahí sí esas esas recomendaciones ya no van a ser solo recomendaciones, ya van a ser observaciones. Y si esas observaciones no las podemos atender, se pueden convertir en sanciones. Entonces, existen herramientas al interior de las instituciones, como esto del control interno, para evitar llegar a esa situación, ¿no? Por eso hablábamos de que esto es una herramienta que justo te da una tregua, que justo te da como un respiro ante esas eventualidades, que si finalmente tú eres omiso, pues entonces caerás como en esas situaciones de observaciones, pero si no es así, y si lo haces de manera preventiva y si lo sabes manejar de manera adecuada y demás, pues al contrario, ¿no? Termina siendo un aliado. Al contrario, pues si no lo haces, obviamente, pues es lo contrario, ¿no? Como les traje aquí como una pequeña muestra de esto último que comenté, digo, esta información es pública, ¿no? Es de la cuenta pública 2020, o sea que el informe se entregó el año pasado, ¿no? De la Auditoría Superior de la Federación, por cierto, donde de las auditorías que les hacen a los estados, nada más aquí es una muestra, ¿no? De 10 estados, y aquí se identifican cuáles quedaron con observación, porque lo que me decían también igual colegas de auditores, me decían es que Zaira, la mayor parte de las observaciones siguen estando en control interno, y siguen estando en control interno porque son de las primeras cosas que nosotros llegamos a auditar. O sea, cuando llegamos a las instituciones para poder empezar alguna auditoría, bueno, depende, ¿no? Porque también hay de muchos tipos y demás, pero por ejemplo, las de desempeño, ¿no? Para nosotros poder llegar y hacer una auditoría de desempeño, pues de las primeras cosas que pedimos son todos los documentos de planeación, ¿no? A ver, dame los documentos o dime cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas. Y entonces pues pedimos los programas de trabajo y revisamos todo eso son documentos que te dice la normatividad de control interno que debes de tener y que debes de tener actualizados y que obviamente deben de corresponder con lo que te mandata tu propia normatividad o tu propio manual o tus documentos que digamos que den cuenta de tu creación como institución pública
Y entonces nosotros revisamos que todo eso está alineado, obviamente checamos que esté alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, con toda la cuestión de planeación nacional, ¿no? Y entonces, justo, muchas de esas debilidades o muchas de esas observaciones, pues se quedan ahí en la parte de control interno, ¿no? Y efectivamente, si vemos aquí en la tabla que les estoy presentando, digo, ahí marqué las que me parecieron como más fuertes, ¿no? En rojo. Por ejemplo, aquí tenemos de Baja California Sur, ¿no? Que una auditoría que le hicieron al estado de Baja California Sur, ¿no? Y ahí vemos que de las cosas que se le identificaron, dice ahí, se identificaron áreas de oportunidad con respecto a la definición de objetivos en términos específicos que sean medibles para que permitan el diseño del control interno y sus riesgos asociados. O sea, la gravedad de esto, ¿no? Es que lo que te dice es que en este estado, o sea, no tienen una buena definición de sus objetivos. O sea, sí tienen sus documentos de planeación, pero los documentos no definen adecuadamente sus objetivos y por lo tanto esto no permite hacer un buen diseño de su sistema de control interno institucional, ¿no? Ni de los riesgos que tienen asociados porque ni siquiera sabemos hacia dónde vamos, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos qué es lo que debe de hacer la institución para lo cual fue creado, mandatado. Entonces, bueno, eso me pareció como grave, ¿no? Pero pues siempre dicen que hay cosas todavía más graves, ¿no? Cuando crees que has visto lo más grave, a veces hay otra cosa. Y no es algo adecuado, ¿no? En el estado de Tamaulipas, fíjense, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, ¿no? Dice, la SEP careció de un plan o programa estratégico en la que se establezcan sus objetivos y metas. O sea, en Baja California sí existía plan estratégico, pero sus objetivos no estaban bien definidos. Aquí, en la Secretaría de Educación de Tamaulipas, ni siquiera hay un programa estratégico donde hayan definido esos objetivos y metas, ¿no? Y todo eso son controles, o sea, todo eso es control, todo eso forma parte del proceso que si tú lo haces de manera adecuada te va a dar una seguridad razonable para el cumplimiento de tus objetivos y metas. Se dice razonable porque sabemos que pues no todo puede ser al 100, ¿no? O sea, no puede ser así, te voy a asegurar que vas a cumplir tus objetivos y metas porque pueden haber muchos otros factores externos que pueden llegar a afectarte ese cumplimiento. Pero cuando menos, el que lo lleves de manera adecuada te va a permitir o te va a asegurar de manera razonable que eso lo vas a poder cumplir. Estas son, por ejemplo, las que tienen observación, ¿no? Pasemos a algunas nada más que no les dejaron como tal una observación en materia de control interno, pero que de todas formas, fíjense, dice, por ejemplo, en esta de Nuevo León, ¿no? Dice, se obtuvo un promedio general de 96 puntos de un total de 100, lo cual le da al estado de Nuevo León, digamos, ubica al estado de Nuevo León en un nivel alto, ¿no? En materia de control interno. Ok. Ese es 96 puntos de 100. Pero si vemos, por ejemplo, hay otros, aquí, por ejemplo, Tlaxcala, ¿no? Tiene 76 de 100, acá Guerrero tiene 80 de 100, ¿no? Entonces, lo que les digo, obviamente sí hay varias cosas que influyen en que igual y no tengas al 100 las cosas, ¿no? O sea, que no llegues a ese 100 o esa perfección, porque recordemos que las propias instituciones, pues, están vivas, ¿no? Y la propia sociedad vamos evolucionando y nuestras necesidades van cambiando y obviamente también lo que mandata cada gobierno a través del cambio de cada sexenio, pues va también cambiando los programas que se van implementando o la agenda pública, ¿no? Se va moviendo y entonces pues el gobierno va definiendo, ¿no? Acerca de los objetivos racionales sobre los cuales vamos a trabajar. Entonces entendemos que todo eso, pues, puede no permitirnos llegar al 100, ¿no? Pero pues tener un nivel alto o un nivel razonable, pues creo que todos tendríamos que trabajar hacia eso. Porque el que te digan es que, ok, no tienes observación, pero pues fíjate que estás calificado en 76 de 100, pues de todas maneras quiere decir que ahí tienes cosas pendientes por hacer y que no puedes ser omiso con eso y que las tienes que hacer, ¿no? Entonces, el conocer de mejor manera este tema, pues te va a permitir, obviamente, pues seguir avanzando y pues que las instituciones vayan cumpliendo aquellas cosas para las cuales fueron creadas, ¿no? Bueno, ¿cómo es que, como les decía, o sea, esto finalmente la normatividad te dice
qué es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, qué documentos debes de tener actualizados, eh, cómo tienes que difundirlos, cómo debe de ser tu ambiente laboral, los controles que tienes que implementar en las distintas áreas, ¿no? Sobre todo poner especial cuidado también en la salvaguarda de los recursos dentro de las áreas financieras, la administración de los recursos humanos, de los recursos financieros y de recursos materiales y demás. Pero pues obviamente como toda normatividad, pues sí te dice el qué tienes que hacer, ¿no? Pero no necesariamente te dice el cómo lo tienes que hacer. Eso del cómo lo tienes que hacer, yo creo que es parte de la experiencia y del estar dentro de esas áreas, que es la que te lo va dando, que es la que con lo que vas puliendo como digamos, las tareas, ¿no? O por dónde tienes que empezar. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando se emitió el primer manual de función pública en 2011, pues sí, se escuchaba todo este tema, pues lo leías y decía, qué padre, o sea, que tenga ese orden y así lo tenemos que trabajar y demás. Pero cuando llegaban ok, pero tienes que hacer una evaluación de tus procesos cada año, tienes que hacer una evaluación del control interno, pues yo recuerdo que todos decíamos, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? O sea, ya en la práctica, ya de manera aterrizada, ¿eso cómo se hace? ¿No? Obviamente ya ahorita, ya pues prácticamente ya tiene más de 10 años, ya 11 años que desde que esto se implementó por primera vez en la Administración Pública Federal. Y el propio manual ha tenido su evolución y la última versión que hay del manual, pues ya habla más de esto lo tienes que hacer a través de la definición de procesos, ¿no? Cada institución tiene que definir cuáles son los procesos sustantivos o administrativos que va a evaluar cada año y que le va a hacer esta evaluación de control interno y que va a detectar cuáles son sus debilidades y que a raíz de esas debilidades va a generar un programa de trabajo donde va a comprometer acciones de mejora para poder subsanar esas debilidades, y si no lo terminas en ese año, pues lo vas a seguir haciendo en los subsecuentes, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso digamos que ya es algo más reciente, pero aún así, y te dice el propio manual, bueno, y lo tienes que justificar, ¿no? Tienes que entregar un documento, una tabla donde tú vas a decir cuáles son los procesos, o la institución va a decir cuáles son los procesos que va a evaluar y por qué, ¿no? Pero hasta ahí se queda, ¿no? El punto es que, pues esto de todas formas, a veces te deja de, ¿y cómo lo hago? ¿No? Y a través de este curso hay un apartado donde se maneja o se trata de dar la herramienta, digamos, ya más práctica de cómo podría hacerse, ¿no? Cómo podría hacerse esta definición de los procesos. Aquí en la lámina les puse un ejemplo de en su momento cuando esto lo estuve trabajando, lo estuvimos trabajando con mi equipo de trabajo durante varios años en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, pues empezamos por decir, a ver, ¿cuáles son los servicios que ofrece el instituto, no? Y obviamente, pues te vas a todo el marco normativo, te vas a su estatuto y demás, y te empiezas a empapar de toda esa información de qué hace la institución, cómo lo tiene que hacer y demás, ¿no? Y entonces, pues ahí nos dimos cuenta, bueno, pues los principales servicios, o sea, esta institución presta servicios educativos y de capacitación. Es decir, da alfabetización, da primaria, da secundaria y da capacitación para el trabajo. Sus principales procesos sustantivos, entonces, para poder otorgar esos servicios son que los usuarios o los educandos se inscriban, ¿no? En el programa. Después que se les den o se les impartan sus asesorías educativas. Una vez que ya está listo para poder presentar el examen o el instrumento para poder acreditar esos conocimientos que obtuvo, pues entonces se da el proceso de acreditación. Y una vez que ya el educando acreditó esa materia y demás, o ya acreditó el número de materias o el número de módulos necesarios como para poderle emitir un certificado de primaria, de secundaria, o en este caso una constancia de alfabetización y demás, pues entonces se concluye, digamos, con el proceso de certificación, y entonces digamos que esos son a grandes rasgos los procesos sustantivos que lleva a cabo esta institución, ¿no? Pero a la par, pues también lleva un chorro o lleva a cabo muchos procesos administrativos, ¿no?
Estos son nada más algunos ejemplos, porque sabemos que los procesos administrativos pues son N, ¿no? Dentro de las instituciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, mencionó la administración de los recursos humanos, la asesoría jurídica, el seguimiento y la evaluación institucional que se hace, la vinculación interinstitucional, que es fundamental para esta institución. Pero obviamente una vez que tienes todo eso, o sea, todo ese inventario de procesos institucionales y que tienes claro todo ese mapa y cómo se constituyen y tienes la claridad en ese sentido, es que entonces puedes llevar a cabo de manera adecuada esta evaluación de control interno. Si eso no lo tienes claro, entonces, o si eso los responsables o las instancias que llevan a cabo esto al interior de la institución no lo tienen claro, pues entonces obviamente la evaluación no es la más adecuada, lo que sale de eso no termina siendo algo útil y entonces pues termina siendo como una simulación. Entonces, bueno, esto es parte, digamos, o sea, es un pequeño extracto, pero es parte de lo que también se ve dentro de este curso de manera más detallada, del cómo se recomienda hacerlo para poder cumplir lo que la normatividad manda, ¿no? Y bueno, finalmente, como les comentaba al inicio de la charla, pues hay otro tema que es fundamental en esto del control interno, ¿no? Va totalmente de la mano, que es la administración de riesgos. Y entiéndase, obviamente, los riesgos como un evento adverso e incierto, ¿no? Ya sea externo o interno, que si en su momento que derivado, como dice la lámina, de la combinación de su probabilidad de ocurrencia, o sea, de medir qué tan probable es que este ocurra y si ocurre, cuál es el posible impacto que pudiera tener en la institución como para poderle obstaculizar o impedir el logro de los objetivos y metas institucionales, que es lo que se persigue con el control interno, ¿no? Esto también es un tema crítico, ¿no? Al interior de las instituciones y que no siempre se maneja de manera adecuada. Porque obviamente para hacerlo, como les decía, de manera útil, pues te tienes que echar también igual, ¿no? O sea, un clavado, estudiar bien la institución, a llegarte de lo que han dicho los diagnósticos, de lo que han dicho los evaluadores, de lo que inclusive han dicho los auditores y demás, de cuáles son las debilidades que existen en la institución, pero además, cuáles son aquellas cosas que a pesar de que la institución trabaje de manera muy adecuada y todo lo haga de la mejor manera o de cualquier forma siempre va a existir algo que va a poner en riesgo que tú cumplas esos objetivos y metas, ¿no? Entonces, este trabajo de la administración de riesgos, la verdad es un trabajo muy importante, un trabajo también estratégico, se hace también en un cuerpo colegiado, donde las personas que conforman este grupo, pues también tiene que ser gente que conozca las propias instituciones para que pueda visualizar realmente cuáles serían esos riesgos, administrarlos de la mejor manera posible y evitar que se materialicen para que no afecten, ¿no? a la misión de la institución. Todo esto también, atrás de todo esto hay toda una metodología donde obviamente desde cómo se tiene que identificar el riesgo hasta cómo se tiene que plasmar de manera escrita y luego obviamente cuáles son identificar cuáles son las causas de este riesgo, los posibles factores del riesgo, y también cuáles son los posibles efectos que podrían tener en las instituciones y demás. Y de igual forma, en este curso también igual se plantea cómo podemos hacer eso, o sea, cómo podemos facilitar esto al interior de las instituciones, que es lo que no nos dice la normatividad. Una parte también importante en esto de la administración de los riesgos es ver quiénes son las áreas involucradas, ¿no? Obviamente, si el riesgo, dependiendo de qué tipo sea, ¿no? De cuál sea su clasificación, ¿no? Por ejemplo, en de la lámina, pues es un riesgo que tiene que ver con infraestructura tecnológica, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí dependiendo de la institución y dependiendo de cuál sea su quehacer, cuál sea su misión y demás, pues obviamente sabremos cuáles son las áreas principales que tendrían que administrar de manera adecuada este riesgo. Entonces, bueno, también este tema también es un tema fundamental dentro de la propia temática del control interno, ¿no?
Y bueno, pues por mi parte sería todo. Digo, esta charla sé que es muy rápida, ¿no? O sea, es como un panorama general de todo lo que contempla este tema del control interno, que como lo pudieron visualizar, pues es este corte estratégico, ¿no? Dentro de las instituciones, y pues es importante que la gente esté capacitada, esté profesionalizada para poderlo llevar de manera adecuada, y obviamente pues ayudar a que la propia institución haga lo que tiene que hacer y lo haga de manera adecuada, ¿no? Entonces espero haberles dejado como este mensaje, ¿no? De cómo este tema justo nos da esa tregua, ese descanso, ese refugio ante las penalidades o contratiempos de la vida que nos pueden llegar a través de las distintas auditorías o revisiones que nos hagan entes externos, ¿no? Entonces, pues bueno, no me resta más que agradecerles su atención, el que se hayan tomado el tiempo de conectarse a esta charla, y pues obviamente pues invitarlos, ¿no? Al curso que como comenté, tuvo a bien apoyar, ¿no? La gente de aquí de minería para que se hiciera una realidad de poder capacitar, ¿no? A la gente, facilitarle las herramientas para que conozcan un poco más del control interno en la administración pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Zaira. Pues tenemos unas preguntas. Si alguien desea preguntar o tiene alguna duda adicional, por favor les pedimos que nos las compartan a través de este apartado. La primera es de José Hernández Castellanos. Él nos dice, ¿cuál es la normativa utilizada? ¿Es una norma NOM o es una NMX? Ok, no, en realidad aquí la normatividad utilizada es el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno, que como les decía, emite o actualiza pues la Secretaría de la Función Pública. Digamos que para la Administración Pública Federal esa es la normatividad, y ya para poderlo aplicar hacia los estados y hacia los municipios, o sea, en los tres órdenes de gobierno, la Auditoría Superior de la Federación emitió también un manual ya de manera integral, que también es un manual de control interno. Estas son las dos, digamos, normatividades que dan cavidad a este tema en la implementación en la administración pública, pero pues estos vienen de normatividad internacional, como lo comenté, ¿no? Como el modelo COSO, que es norteamericano y que fue el que se aplicó en la mayor parte de los países de Latinoamérica, y de este es de donde ha emanado esa normatividad de función pública y de la Auditoría Superior de la Federación. Perfecto. La siguiente pregunta es, maestra, ¿podría reflexionar sobre cómo crear o fortalecer la cultura de control interno en la función pública? Evitar escuchar los planteamientos. Lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. Un buen auditor debe encontrar irregularidades. Ya nos cayeron con la auditoría. Y abonar a la transparencia, rendición de cuentas, eficientando el servicio público. Ok. Pues justo yo creo que esta parte del desarrollo de la cultura creo que es pues a través de hacer una buena formación de servidores públicos, ¿no? Si tú vas a ser o te dices ser un servidor público, así como en distintas materias y demás, pues tienes que estar formado y profesionalizado en lo público, ¿no? Para empezar, pues entender lo que comentaba al inicio de la charla, de que el ser servidor público es justo trabajar para beneficio de la sociedad, ¿no? O sea, esa es digamos, como tu razón de ser, y tiene que ser como lo que motive, ¿no? Lo que tú hagas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que pues la propia cultura tiene que ser justo a través de este tipo de eventos, a través de la propia profesionalización, de la propia capacitación y demás, como para que se le vea la importancia que tienen estos temas al interior de las instituciones. Y sobre todo en el caso de la Secretaría de la Función Pública, que justo es la instancia que emite esta normatividad y que nos dice al resto de las instituciones públicas, o sea, sean dependencias de entidades autónomos,
de los 3 niveles, etcétera, que estamos obligados a hacerlo, o sea, que es parte de nuestra labor como servidores públicos. Entonces, por lo tanto, no tenemos que reaccionar de que es que lo tengo que hacer, o sea, o es que pues sí, o sea, como si fuera una, bueno, es que sí es una obligación, pero me refiero a que como si lo tuviéramos que hacer, pues nada más porque lo dice la normatividad, no porque estemos convencidos de que realmente esto es un proceso que ayuda a que la administración pública siga evolucionando. Y la labor que tenga cada institución, pues lo hagamos de la mejor manera, porque justo es recurso público, porque justo hay que rendirle cuentas al ciudadano y que a diferencia de la iniciativa privada, donde este tema, por supuesto, es valoradísimo, yo creo que hasta más que en el caso de lo público y desde mi perspectiva tendría que ser igual o hasta más en la parte pública, ¿no? Porque en el caso de la iniciativa privada, recordemos que su razón de ser es la ganancia, ¿no? O sea, el beneficio de los dueños de esa compañía o de los inversionistas. Pero en el caso de lo público es el beneficio de la sociedad y es el dinero de los impuestos públicos o sea, obviamente por eso cobra una mayor relevancia, una relevancia nacional, no es una relevancia únicamente para una empresa o un ente privado. O sea, estamos hablando de una cuestión nacional. Entonces, yo creo que cómo desarrollar esta cultura, o sea, a 10 años de que esto se implementó, a más de 10 años que esto se implementó, hay ya cosas escritas, inclusive la Auditoría Superior de la Federación ha hecho evaluaciones y ha emitido documentos donde evalúa cómo es que está el control interno en la administración pública. Y obviamente, pues los resultados todavía, ¿no? Distan de lo que tenemos que llegar, a lo que se tiene de lo que se tiene que lograr, pero que de todas formas, pues hay que seguir caminando hacia eso, porque esto es un beneficio finalmente para todos. Bien, Zaira. Amir Sánchez nos pregunta, ¿cómo estaría estructurado este tema en la pirámide de Kelsen? O sea, la pirámide de Kelsen, la de necesidades, ¿no? Pues yo creo que esto es como de los temas, o sea, no estamos hablando de que esto es una necesidad básica, ¿no? O sea, no estamos hablando de que esto es alimentación, vestido, o sea, no estamos hablando de las necesidades básicas, ¿no? Pero ya dentro de la propia pirámide, en donde ya llegamos a la parte donde necesitamos seguir teniendo un desarrollo como individuos, donde ya viene más el desarrollo de la parte intelectual, de poder tener un desarrollo como sociedad y de formar parte. Yo creo que ahí es donde entra este tema, ¿no? Con lo que comentaba hace un momento en la pregunta anterior, de que estas son herramientas que justo nos permiten a la sociedad seguir evolucionando y también igual seguir desarrollando esta cultura de la que hablábamos, donde el ciudadano cada vez seamos un ente que participe más en las decisiones del gobierno, pero adicionalmente también en la vigilancia de lo que se está haciendo con los recursos públicos. Y de que este tipo de herramientas como el control interno realmente se implementen. O sea, eso le toca obviamente a Función Pública y a la auditoría observarlo o revisarlo. Pero el fin último que tiene esto, que es que las instituciones cumplan sus metas y sus objetivos, pues eso se traduce justo en que a los ciudadanos les lleguen de manera adecuada bienes y servicios públicos. Entonces, en ese sentido, es que los ciudadanos, ahí es donde entramos de manera activa y donde viene esta realización como sociedad, ¿no? Como ente, como comunidad, a través de la participación social y demás. Ahí es donde viene, pues, la intervención, digamos, que debemos de tener los ciudadanos en que se nos entregue esos bienes o servicios públicos de manera adecuada. Perfecto. Y Carla Medina nos comenta, tengo una pregunta. El tema de la profesionalización de los servidores públicos para el control interno, ¿de quién es competencia? Es decir, ¿de interés propio o debería depender de la propia institución o una opción podría ser la certificación? Ok.
Pues yo creo que la profesionalización de los servidores públicos es también un tema donde tiene que haber colaboración. O sea, creo que sí es mucho también de uno. O sea, si tú entraste por convicción y realmente tú quieres ser un buen servidor público, pues tú te tienes que profesionalizar en el servicio público, ¿no? Digo, yo recuerdo, salí de la licenciatura de la Facultad de Economía y pues mi experiencia empezó a ser totalmente en la parte pública y había cosas que pues dentro de la propia carrera o formación y demás pues yo desconocía, ¿no? O sea, conocía sí mucho de las cuestiones a lo mejor presupuestales o de ese tipo, pero había otros temas que yo desconocía. Entonces en ese sentido dije, a ver, quiero estar dentro del servicio público, quiero profesionalizarme en lo público, pues entonces hago una maestría en la administración pública. Obviamente también dentro de las instituciones tendría que haber ese apoyo, ¿no? Tanto en tiempo como a lo mejor en patrocinio o en becas o demás, como para que uno también se profesionalice. Entonces yo creo que esa parte creo que tiene que seguir siendo de manera coordinada, ¿no? Digo, sabemos que hay naciones ¿no? Desarrolladas que pues el servicio público es como desde un inicio tú defines, ¿no? O sea, voy a trabajar en la parte privada, voy a trabajar en la parte pública y entonces te profesionalizan desde que tú decides que vas a ser servidor público, pues te profesionalizan hacia eso y te forman de manera adecuada, ¿no? Aquí pues no hemos llegado a eso, pero pues hay que tratar de hacerlo desde la esfera privada, pero también, por supuesto, las instituciones, desde mi perspectiva, también están obligados a darnos estas herramientas, a proporcionarnos estas herramientas, el área de recursos humanos, de hecho hacen un diagnóstico, ¿no? Al interior de las instituciones donde dicen, a ver, dame tus necesidades de capacitación. Y ahí es donde tenemos esa oportunidad los servidores públicos de decir, a ver, yo estoy a cargo de esto o soy enlace de control interno o me toca llevar estos temas, pues entonces necesito que me acerques las herramientas o que me proporciones los cursos para que la gente se sensibilice en estos temas. Entonces, pues creo que en los dos sentidos habría, no sé si existan como tal certificaciones ya a ese nivel, creo que las hay, pero sobre todo para los auditores. O sea, creo que ahí sí hay ya especializaciones o ya cursos o herramientas muy específicas para que tú audites y seas especialista en auditar ciertos tipos de temas como del control interno. Muy bien, Zaira. Creo que va de la mano con una pregunta que nos hace Julio Vargas. ¿Cómo coadyuva este proceso de control al proceso de la certificación? Sí, pues es en ese sentido de lo que comentaba, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que sí está relacionado, pues sobre todo en la parte o en materia organizacional, ¿no? Esto del control interno tiene mucho que ver con los documentos que se hacen de manuales de organización específicos y manuales de procedimientos y demás. Para la parte de lo privado, cuando les llegan a hacer auditorías, ¿no? En materia de control interno y demás, pues obviamente revisan, ¿no? Que sus procesos y sus procedimientos existan y estén documentados y demás. Entonces, creo que sí está muy relacionado, pero en la parte de lo público no se ha llegado, digamos, hasta ese nivel. Pero en la parte de lo privado yo creo que sí tiene mucha relación con ciertas certificaciones o ciertas revisiones, inclusive de a lo mejor de normatividades y cosas así, porque sí, esto de los procesos y los procedimientos está sumamente ligado a este tema de control interno. Perfecto. Y cerraríamos con una duda que nos deja José Hernández Castellanos. ¿Puede repetir el nombre de la normativa aplicada? Y si está, la podemos consultar dentro de la página de la Auditoría Superior de la Federación. Sí, la de la Secretaría de la Función Pública es Manual de Aplicación General en materia de control interno. Y se encuentra en la normateca interna de la Secretaría de la Función Pública. Ahí encuentran las últimas versiones y si no, pues está publicado en el Diario Oficial de la Federación también.
Y en el caso de la Auditoría Superior de la Federación es lo mismo, está obviamente también en su propia normateca y es el manual integral, me parece el caso de la auditoría en materia de control interno. Y sí, o sea, los dos son públicos, o sea, la normatividad, ambas normatividades, y nada más uno lo puede inclusive googlear y sin mayor problema lo encuentras. Perfecto, Zaira. Y bueno, esta es una pregunta mía. Al registrarse al curso, ¿qué es lo que los participantes se van a llevar? ¿Qué es lo que van a encontrar dentro de este curso? Ok, bueno, el curso principalmente se compone de 2 módulos. En el primer módulo se da toda la revisión histórica, ¿no? De cómo evolucionó todo este tema primero en la parte, o sea, de dónde vino, que es en la parte de lo privado, y después cómo es que se institucionalizó aquí en México y cómo evolucionó hasta llegar al concepto que actualmente tenemos, ¿no? También dentro de ese mismo, módulo se revisa la parte del contenido de cómo se estructura, ¿no? El sistema de control interno al interior de las instituciones públicas. Se revisan ambas normatividades, tanto la de función pública como la de la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, ese es como en un primer momento toda la parte descriptiva, y después en el segundo módulo ya se ve más una cuestión aplicativa, que es lo que ahorita medio comenté en algunas de las láminas, del cómo este tema ya se aplica en las instituciones y cómo ya lo bajamos y cuáles son los tips o las metodologías que en mi caso ahí he desarrollado para poder implementarlo de manera adecuada en las instituciones, ¿no? Y finalmente, pues se cierra con el tema también de la administración de riesgos, cómo es que se tiene que hacer. Obviamente se revisa también toda la metodología, y de igual forma ahí se da una propuesta metodológica de cómo identificar los riesgos. Digamos, esto es lo que ofrece de distinto este curso, de que no es solo revisar la normatividad, sino es, o sea, sí revisarla, comprenderla, pero sobre todo aterrizarla a la parte ya aplicada, que eso es lo que se vuelve más complejo para los servidores públicos o para la gente que finalmente se quiere especializar en este tema, porque en realidad este curso por eso se quedó de esta forma en la administración pública, para no sesgarlo solamente a la parte de la administración pública federal, sino que es en los 3 ámbitos de gobierno, y no solamente hacia los propios servidores públicos que están al interior de las instituciones, sino hacia todos aquellos que quieran saber de este tema, porque también hay mucha gente que, colabora con las instituciones públicas, pero no necesariamente servidor público. O sea, me refiero a, por ejemplo, los evaluadores, los auditores, por ejemplo, la gente que hace investigación, ¿no? Que publica artículos y demás. Entonces, esa es como la idea, ¿no? Dar como un panorama general de este tema, pero sobre todo que tengan ciertas herramientas aplicadas, ciertos tips y demás, como para cómo nos facilitamos el llevar a cabo de manera adecuada este tema. Perfecto, Zaira. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hasta aquí dejaríamos tu intervención. Gracias por haber compartido conocimiento esta tarde con nosotros. También quiero comentarte que la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM va a otorgarte un reconocimiento al cual firma nuestro jefe de división, y el cual voy a hacerte llegar a tu correo en breve. Muchas gracias. No, al contrario, Aurora, muy agradecida por este espacio y por su apoyo para que este evento se llevara a cabo. Muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer también a mi compañero Fernando Mesa, que como cada conferencia nos estuvo acompañando esta tarde en la parte técnica del evento, y reiterarles, invitarlos a participar en el curso que imparte la maestra Zaira. Ya nos explicó un poquito de qué se va a tratar, ahí pueden profundizar el tema. Les dejé la liga donde pueden acceder a toda la información, y este está programado para el próximo 8 de agosto.
Así que si están interesados pueden inscribirnos ahí y les dejo el correo de informes@minería.unam.mx para cualquier inquietud. También quiero recordarles que el video va a estar disponible inmediatamente a través de nuestra fanpage Minería UNAM y también les invitamos a que lo compartan y lo difundan. Posteriormente será publicado también en nuestra página www.minería.unam.mx. Y bueno, los invitamos también a nuestra próxima conferencia el próximo 3 de agosto. El tema que vamos a tratar es manufactura esbelta. Por favor, compártanos, difundan y muchísimas gracias por haber participado esta tarde con nosotros en esta transmisión. Pues me despido y muchísimas gracias nuevamente, Sara. Hasta luego.